Si quieren, podemos arrancar con cualquier pregunta que tengan sobre el curso, sobre storytelling. Si no, les puedo dar como un adelanto del curso y después tomo preguntas. Pero antes de arrancar, no sé si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer. ¿No? Bueno, vamos a arrancar entonces. Les comento un poco. La idea de este curso de storytelling es realmente aprender cómo comunicar de una manera mucho más efectiva para realmente atrapar la atención de tu audiencia. Me interesa saber un poco, tal vez, cuál es el perfil de la gente acá. Tal vez podemos usar el chat un poco. Cuénteme algunos de las áreas en las que trabajan. Escuché que, por ejemplo, Diego trabaja en UX. Si quieren, por el chat me comentan, ¿alguno trabaja en marketing o en comunicación o trabajan de emprendedores? Coméntenme un poco. Product Design, genial, M. Buenísimo. Sí, Product Design tiene un montón de todo lo que es storytelling, sobre todo también para convencer a audiencias internas y pensar cómo comunicar de una manera más efectiva. Branding, Pablo, buenísimo. Bueno, entonces me imagino que debes escuchar un montón storytelling. ¿Trabajas en branding en una marca o como consultor? ¿Algunas otras áreas en las que trabajen como consultor? Genial. Buenísimo. Bueno, les voy a contar un poco del curso. Vamos a arrancar. Les voy a dar como una especie de adelanto de la primera clase de lo que es el curso. O sea, el curso va a arrancar la semana que viene, pero les voy a dar como un adelanto de lo que va a ser esa primera clase. Voy a presentarles mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Bien? Genial. Bueno, el curso se va a centrar en cómo crear una marca líder usando técnicas de ficción. Y me enfoco mucho en la parte de técnicas de ficción, porque probablemente me imagino que todos ustedes han escuchado la palabra storytelling. ¿Hay alguien que no esté familiarizado con la palabra storytelling, que nunca la escuchó? O me imagino que todo el tiempo en el trabajo escuchan esa palabra. La importancia del storytelling cuando trabajas con branding o incluso cuando haces UX para contar historias que te metan digamos, en la situación del usuario o te permitan convencer de una manera mucho más influyente a audiencias internas. Entonces, el storytelling es una palabra que está muy de moda en lo que es la industria de tecnología, pero cuando entendemos el storytelling solo desde una perspectiva de negocio, no realmente entendemos cómo funciona una historia. Y en mi caso, me enfoqué mucho en entender cómo las personas que cuentan las mejores historias, que son los escritores, los guionistas, cómo podemos usar las técnicas de las personas que realmente cuentan historias súper atrapantes para objetivos de negocio, como por ejemplo desarrollar una campaña de branding o para desarrollar una historia de marca. En esta primera clase nos vamos a enfocar mucho en conceptos básicos de storytelling. Entonces, en la primera clase con este curso, vamos a tratar de que todo el mundo se ponga más o menos al mismo nivel. Les voy a mostrar un poco, tal vez les voy a contar un poco más sobre el curso. Les cuento, o sea, mi background actual, yo trabajo como Chief Marketing Officer en Curio. Curio es un aplicativo de noticias en donde narramos noticias de diferentes medios. Está basada en Londres, yo soy argentino, pero vivo en Londres. Y actualmente estamos desarrollando una inteligencia artificial de noticias. Mi experiencia es en marketing, trabajé mucho tiempo en Google, tuve diferentes roles en Google en Buenos Aires, trabajé también en la oficina de San Pablo, en Nueva York, y después me mudé para acá, para Londres. Y también trabajé como CMO de Badoo, Bumble. No sé si conocen el grupo de aplicativos de citas. Sé que todo el mundo tiene algún amigo que ha usado en algún momento un aplicativo de citas. Pero son dos aplicativos que son bastante populares en Reino Unido y en Estados Unidos también. Entonces dirigí marketing para estas marcas. Pero algo que aprendí inmediatamente
cuando arranqué a trabajar en marketing es que el storytelling es realmente una habilidad esencial para atrapar la atención de las audiencias, pero muchas veces en marketing usamos modelos obsoletos de storytelling. Sobre todo tendemos a usar muchos modelos de negocios que son bastante aburridos y realmente no logran captar la atención de la gente. Si uno piensa, por ejemplo, historias que le llaman la atención, en general, cuando vos le preguntás a personas que no trabajan digamos, en marcas o negocios, todo el mundo te va a nombrar siempre, por ejemplo, no sé, una serie que están viendo en Netflix, o te van a nombrar una película que les atrapó, o una novela que les encantó. Y podemos aprender un montón de cómo los guionistas, cómo los escritores cuentan sus historias para usar técnicas de esos relatos en lo que es historias de marca. Yo aprendí muchas de esas técnicas haciendo una maestría en escritura creativa en Oxford. Soy licenciado en comunicación de la UBA, hice un MBA en marketing en Wharton School en Estados Unidos, me focalicé después haciendo una maestría en escritura creativa en Oxford, y actualmente estoy haciendo una maestría en computación, o sea, nada que ver, pero dentro de todo eso aprendí un montón de, tal vez, técnicas de ficción que me ayudaron un montón para contar mejores historias de marca. Y de hecho, en una de las marcas en las que tuve más influencia usando técnicas de ficción fue en YouTube. Y en este curso les voy a contar un montón sobre eh, cómo usé algunas de estas técnicas para mejorar marcas digitales tales como YouTube. Aparte de trabajar en marketing, me encanta escribir, escribo cuentos, escribo poemas, estoy comenzando mi primera novela, y todas esas técnicas que uso en mi escritura personal también me sirven un montón para escribir campañas de marketing. El curso está enfocado en storytelling no solo para marketing, sino también para comunicación, para UX, para diseño. Es realmente entender cómo podemos contar historias de una manera mucho más efectiva para atrapar la atención de nuestras audiencias. El curso tiene en total 4 clases. Vamos a arrancar el miércoles que viene. Al principio va a ser bien enfocado en tratar de que todo el mundo esté en el mismo nivel y que entiendan algunos conceptos básicos de storytelling. Y después de ahí nos vamos a ir a más algunas técnicas de construcción de marca. Es un curso bien práctico y la idea es que salgan con herramientas que puedan usar en su trabajo o incluso, por ejemplo, si trabajan como consultores, son herramientas que van a poder usar con sus clientes. Segunda clase nos vamos a enfocar bien en lo que es construcción de marcas. Les voy a mostrar algunas técnicas que usé para construir marcas como Bumble o marcas como YouTube. Y sobre todo enfocándonos en la idea de que una marca es un personaje y cómo se construye un personaje. Porque de la manera que uno construye un personaje en una historia de ficción, de la misma forma uno construye un personaje que es una marca. Después vamos a hablar un poco más de lo que es la historia de marca y sobre todo esta idea de que una historia es cambio y cómo se puede contar una historia de marca. Y vamos a escribir juntos cada uno la historia de las marcas en las que estén trabajando. Y les van a dar herramientas para después también contar otras historias de marca. Y al final vamos a hablar mucho de la idea de escena y por qué el conflicto es súper importante para atrapar la atención de la audiencia. Y sobre todo les voy a mostrar muchos ejemplos de, por ejemplo, redes sociales o también campañas en diferentes medios que logran atrapar la atención de la audiencia a partir de técnicas de ficción y técnicas de storytelling. Antes de capaz mostrarle un poco de qué se va a tratar la primera clase, quería saber si alguno de los que sumaron recién tiene alguna pregunta, algún tipo de consulta sobre el curso. Creo que se sumaron alguna gente nueva. Creo que la persona de Eritas, estuviste en una llamada. Bienvenida, buenísimo Sí, verte ¿cómo por acá. andás? ¿Todo muy bien y vos? Todo bien. Quería ver un poco de qué trataba este curso, así que volví a entrenar y me uní rápido. Genial. Bueno, buenísimo, gracias por sumarte. Vos trabajas en el equipo de producto, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Soy igual del ámbito de la ciencia, pero estoy ahí como siendo intermediaria entre el producto o sea, entre el producto científico y el desarrollo. Genial. ¿Y actualmente usás en algún momento técnicas de storytelling o de comunicación?
un poco tal vez de qué lado te interesó tal vez la temática del curso. Sí, te cuento. Em, no sé si alguna vez trabajaste en algún producto científico o en algún proyecto científico, pero es muy, muy complejo comunicar ciencia en general, ciencia para no científicos. Entonces yo hace ya 2 años y medio que vengo trabajando en esto y si bien aprendí muchas técnicas, es como que cada uno tiene que encontrar su forma. Es como comunicar política, es complejo. Entonces, vivo leyendo cosas de ciencia del comportamiento para ver también qué puedo aportar nuevo al área de la comunicación científica. Y bueno, y el storytelling me parece que es clave porque se pueden usar muchos datos duros a la hora de contar ciencia, pero a la vez no queremos asustar a las personas. Entonces hay que hacer un balance que es un poco difícil. Así que todo lo que sume es bienvenido para mí en ese sentido, también en lo personal, no solo para mi trabajo, sino porque me encanta divulgar ciencia también. Genial, bueno, muchísimas gracias. Y sí, lo que contás es algo que en general creo que todos los que son productos un poco más complejos, yo por ejemplo en su momento trabajé en una marca dentro de Google que se llama DoubleClick. DoubleClick es publicidad programática. Es súper avanzado desde un punto de vista tecnológico y lo que sucede muchas veces es que uno se enrosca demasiado en los detalles científicos porque no quiere simplificar de una manera, digamos, grosera lo que es el producto, pero al mismo tiempo, con esa comunicación tan detallada, terminas perdiendo la atención de la El audiencia. foco, sí, Sí, totalmente. sí, sin duda. Eh, Así y que eso, nada, eso, esto, me parece interesante esto de crear, o sea, una marca, porque además de, o sea, nuestro producto es científico, pero es una marca, en definitiva, y nosotros vendemos bienestar, entonces poder tratar de encontrar o de crear un personaje para contar la marca me parece que está interesante. genial. Bueno, espero que si te sumás al curso, sin duda que vamos a trabajar de una manera bien personal para cada uno con su marca. Va a haber ejercicios prácticos y la idea es que cada uno pueda desarrollarlos para su propia marca y después vamos a también tener sesiones aparte para trabajar tal vez con desafíos que tengas específicos para la marca que Buenísimo, estés trabajando. bárbaro. Genial. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir sobre tu experiencia. ¿Alguno más que quiera compartir tal vez desde su lado laboral, cómo trabajan con storytelling o por qué les interesó la temática? Sé que es difícil romper el hielo, pero ya rompieron el hielo 3 personas, así que ¿no? Bueno, tal vez seguimos un poco con la presentación del curso y después tomo algunas preguntas más. Voy a compartir un poco más mi pantalla. Eh, Solo para mostrarles un poco cómo va a ser la dinámica de las clases. Esta va a ser, por ejemplo, la agenda de la primera clase que arranca el miércoles que viene. Se va a enfocar en entender qué es el storytelling. Vamos a pensar juntos cómo el storytelling puede mejorar una marca. También les voy a dar algunos conceptos de qué es una historia y cómo una historia se diferencia de otros tipos de comunicación. Y vamos a hacer un ejercicio bien divertido que va a ser presentar una marca usando técnicas de storytelling. El curso no necesita que tengas digamos, un background, una formación creativa, pero sí vamos a usar un montón de recursos creativos para que puedan mejorar la manera en la que presentan sus ideas. Porque en definitiva el storytelling es presentar ideas de una manera un poco más llamativa. Y volviendo al punto que estábamos hablando hace un ratito, que justamente es súper interesante la parte de lo que es comunicación científica, porque la ciencia tiene mucho de lo que es la razón y la lógica, y el storytelling tiene mucho de lo que es más la emoción, porque la emoción es súper importante. O sea, como seres humanos nos conectamos un montón de un punto de vista emocional. Y justamente el storytelling tiene eso, que es cómo comunicar un mensaje o una idea que llegue a un punto de vista no solo racional, sino también emocional. Este es un ejemplo de las agendas, de lo que va a ser cada clase. Van a ser en total 4 clases y van a ser bien dinámicas. O sea, sé que todo el mundo en general que se suman a estos cursos trabajan full time, así que no va a ser el bodrio de una clase con un montón de conceptos súper abstractos. La idea es que los veamos con ejemplos bien prácticos. Les voy a mostrar muchos ejemplos de campañas que lideré o en las que trabajé. Y después siempre va a haber lecturas recomendadas. Las lecturas van a ser lecturas que yo
en la maestría esta en escritura creativa que hice, y van a ser lecturas que en general, por ejemplo, guionistas de Hollywood leen a la hora de escribir sus propios guiones, porque mi principal foco en todo lo que es storytelling es que realmente para aprender cómo contar una historia, la mejor manera de hacerlo es aprender de la gente que sabe contar historias. Y lamentablemente, la gente que trabaja en negocios no son los mejores para ir, los mejores son los guionistas, los escritores de ficción. Creo que tenemos un montón que aprender de ellos para realmente contar mejores historias. Esta es una agenda típica de una clase. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, siempre trabajar en grupos. Por ejemplo, con respecto al storytelling, vamos a arrancar en grupos, conociéndonos entre nosotros, definiendo el storytelling, pero después vamos a ir, sí, con un poco más de teoría. Y voy a usar mucha teoría a principio de lo que es storytelling, que son autores súper interesantes. Por ejemplo, Lisa Cron tiene uno de los mejores libros en storytelling, que se llama Enganchados a las historias, y ella tiene una perspectiva incluso medio histórica de por qué el storytelling fue una herramienta crucial para la especie humana para sobrevivir. Y esta es una de las frases que me encanta, que ella dice que el storytelling fue crucial para nuestra evolución, incluso más que los pulgares. Los pulgares nos permitieron aferrarnos, las historias nos indicaron a qué debíamos aferrarnos. Es decir, no es un adicional, un nice to have, es realmente la manera en la que construimos sentido sobre el mundo alrededor. Y por eso el storytelling es tan importante que como marca sepas construir ese sentido y de alguna manera construir tu narrativa en el mundo. La mente humana en general está programada para entender el mundo a través de historias. Creo que un grave error que tenemos todavía la mayor parte de las personas que trabajamos en marketing o en comunicación es pensar que nuestras audiencias son racionales. Pensar que si les decimos exactamente el beneficio del producto, la audiencia va a comprar y se va a enganchar en ese producto. Pero no funciona de esa manera. La mayor parte de las personas tienen una interpretación de los mensajes que es mucho más emocional antes que 100% racional. Lo vemos en marketing, lo vemos en política, lo vemos a través de todas las ámbitos y esferas de la vida humana, que en general nos sorprende a veces decir, ¿cómo puede ser que esto sucedió? Bueno, sucede porque en general la interpretación y la manera en la que interpretamos el mundo es mucho más a través de historias y no necesariamente a través del análisis racional de datos. Y justamente uno de los primeros ejemplos que siempre trato de mostrar es esta idea de cuando muchas veces en el trabajo, sobre todo los que trabajamos en branding o en marketing, hablamos de lo que es un cuento o una historia de marca. O sea, usamos un montón esta idea, ¿cuál es la historia? What's the story que tenés para contar? Pero la mayor parte de las historias que contamos en el mundo de los negocios, en verdad, no tienen nada que ver con las historias que la gente se engancha por fuera de las marcas en las que trabajamos. Y este es una de las historietas que más me gusta, que dice, papá, en lugar de un cuento, podés leerme algún contenido de marca, que nunca va a suceder, porque a nadie le interesa realmente leer un contenido de marca. Y por eso creo que muchas partes de lo que es contenido de marcas en general, la gente lo suele completamente ignorar, porque no es un contenido que esté desarrollado con el grado de atención que logra, por ejemplo, una historia de ficción o una historia de una serie que todos nos enganchamos y vemos. Yo muchos de estos aprendizajes los tomé, como les comenté, de una maestría que hice en escritura creativa y sobre todo cuando yo estaba trabajando en YouTube, era interesante porque me estaba encargando mucho de trabajar en lo que eran las narrativas de la marca, las narrativas de YouTube. Y lo que noté es que muchas veces cuando trabajamos con frameworks en lo que es el mundo de los negocios, son muy diferentes a los frameworks que trabajan o las estructuras que usan los escritores. En YouTube, por ejemplo, cuando teníamos que definir la narrativa de marca o la historia de marca, trabajamos mucho con diagramas de este estilo, con tipo de círculos concéntricos, tratando de definir qué era la identidad de la marca. Pero yo cuando estaba haciendo esa maestría en escritura creativa, noté que el tipo de plantilla o estructura que usábamos
en esa maestría, que era la mayor parte de la gente guionistas o escritores, no tenían nada que ver con esto. No era un grupo de círculos concéntricos o un diagrama, lo que usábamos un montón era lo que se llama un arco narrativo. ¿Qué diferencia notan entre este arco narrativo y un diagrama? ¿Qué diferencias perciben? Puede ser que uno tiene un pico, o sea, como que llega a algo y después baja, no sé. Sí, 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 tal cual. Este de acá no tiene altos y bajos, ¿no? Mientras que el El otro, otro claro, sí. pico, tiene un clímax. Sí. Diego, estabas diciendo, hay un ritmo. ¿Quieres comentar un poco, tal vez, si querés? Si te anda el micrófono, si quieres comentar un poco cuál es la diferencia que ves. No, bueno, no hay problema. Si estás, no hay problema. ¿Alguno más quiere tal vez comentar alguna otra diferencia que vean entre este arco narrativo y el diagrama anterior? ¿Perciben alguna otra diferencia? Lo que se nota también mucho es la cuestión. Sí, Agustina, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir que en el arco narrativo hay un inicio y un final, y en este diagrama no, hay una circularidad. Exacto. Buenísimo, que se complementa mucho con el punto que decían anteriormente, ¿no? Que es esta cuestión de, hay altos y bajos, por lo cual hay tiempo. Y lo que decís vos, hay un inicio y un final, mientras que en esto es todo simultáneo. Y esto que parece ser solo un detalle, creo que tiene que ver mucho también con el tipo de historias que solemos contar cuando trabajas para una marca o para un negocio. Si vos te fijás, la mayor parte de lo que es, digamos, publicidades que uno ve o la mayor parte de los contenidos de marcas que uno lee en Internet, no tienen altos y bajos. Suelen ser, por ejemplo, si estás promocionando una marca de, no sé, de helados, es tipo gente corriendo felices por la playa comiendo helados. Eso no genera ningún tipo de conexión emocional, porque al tratar emociones simplemente positivas y no tratar de entender un alto y bajo, un momento en el cual realmente no hay tal vez el grado de felicidad que la marca promete, pero al mismo tiempo complementar eso con un clímax en el cual sí la marca contribuye a mejorar la situación de esa historia, sin tener esos contrastes, es muy difícil generar una conexión emocional. Y creo que el principal pecado, si uno quiere decir, de la mayor parte de lo que son las historias en publicidad y en marketing, es la falta de altibajos emocionales. Y eso es algo que realmente podemos usar un montón más. Y algo que yo siempre les recomiendo a todo el mundo cuando arranquen a escribir, sea una gacetilla de prensa, sea el guión de un nuevo anuncio, sea una landing page en algún sitio, nunca usen diagramas, nunca usen este tipo de diagramas, no sirven para realmente entender cómo contar una historia que atrape y enganche. Lo que les recomiendo un montón es que escriban este arco narrativo. El arco narrativo de lo que quieren decir. Arranquen con cuál es la exposición, cuál es el clímax de la historia, cuál es la resolución. Les va a servir un montón más para organizar las ideas y escribirlas y estructurarlas de una manera que genere conexión emocional con su audiencia. Y en el curso vamos a hacer el arco narrativo de todas las diferentes marcas en las que ustedes están trabajando y vamos a tratar de después volcarlo eso en ejemplos de anuncios que pueden producir. Esta es una herramienta de las más básicas y después vamos a ver otras técnicas también de ficción y narración que les pueden servir para mejorar sus historias. Como les comentaba, este fue uno de los recursos principales que arranqué a usar cuando trabajaba en YouTube. Y de hecho, cuando yo trabajaba en YouTube, usé muchas de esas técnicas de ficción para pitchar internamente cómo teníamos que mejorar la historia de la marca, la historia de YouTube. Hice esta presentación que se llamaba
qué diría Hemingway sobre la historia de YouTube, y usé varias técnicas de ficción que el escritor Hemingway recomienda a escritores para mejorar la historia de marca de YouTube. Y en el curso vamos a tratar muchas de esas técnicas de Hemingway que nos pueden servir un montón para mejorar lo que es historias de marca y historias más bien de tipo comercial. Esa es la primera sección. Les voy a mostrar un ejemplo de un anuncio en el cual trabajé cuando estaba en Google, que usamos claramente técnicas de storytelling y técnicas de ficción, y sobre todo lo que me encantaría que vean en este anuncio es el arco narrativo que les acabo de comentar. Vean cómo ese arco narrativo con altibajos se puede ver en este anuncio. Lo voy a presentar ahora y vamos a ver si funciona bien. A ver. Esperen que voy a poner también los subtítulos en español. Genial. Creo que ahí tendría que funcionar. Voy a probarlo primero y me dicen si funciona bien el audio y después lo pongo completo. ¿Funciona bien el audio para todos? Sí, ¿Sí? Bueno, funciona. genial. Son 2 minutos, lo miramos todos juntos y después me encantaría que me digan qué les parece este ejemplo de un anuncio, de una historia que sirve para promocionar Google Translate, pero vean cómo usa el arco narrativo para realmente promocionar este producto de una manera mucho más emocional y que genera una conexión gigante con su audiencia. ¿Lo vamos a mirar? Ahí lo pongo. Hola, buenos días. ¿Ha hecho los deberes? Sí, ya lo tengo. Me llamo Alberto. A mí me encanta el fútbol. Cuando mi mamá se mudó aquí para trabajar, al principio a mí me dio miedo. Realmente yo quería jugar al fútbol, pero no hablaba nada de inglés. Me and Glenn coached the Portadown youth team. One night, I just looked over and saw Alberto. I just said, "Do you want to play football?" He couldn't really understand me. Well, I don't speak Spanish. Glenn speaks a wee bit. Hola. That's about it. I've been using Google Translate in work, so I thought I'd just give Gary the app on my phone. Go play left-hand side, okay? Ve a jugar en el lado izquierdo. That's the breakthrough we needed. First, we started with the basics, and then got into more advanced coaching drills. Cada entrenador me enseñó cosas como la patada de bicicleta, ataques cruzados, proteger el balón y cosas por el estilo. We just kept working with him, and then he just sort of took off. This season, his stats are something ridiculous, like 30 goals from 21 games. That's phenomenal at that age. Now Alberto's being scouted by some of the English Premiership clubs. For a kid from this town, well, that's just unheard of. Entrenador, ¿me puedo ir a casa ya? Estoy agotado. Coach, can we go home now? I'm exhausted. You know, it's amazing what a little communication can do. Everyone just loves Alberto. He'll always be a Portadown boy. He's one of us now. Genial. Bueno, esta es una de las campañas, por ejemplo, en las que trabajé cuando estaba en Google en Londres. Y como ven, es un chico que es del norte de Irlanda y gracias a Google Translate se logró integrar muy bien a su comunidad y bueno, se convirtió en uno de los futbolistas promesa de Inglaterra. Me encantaría que me cuenten un poco qué les pareció el anuncio. ¿Y qué les pareció tal vez el uso de storytelling? Y pueden ver el arco narrativo funcionando en este anuncio. Daniel, no te voy a poner en el spotlight, pero vi que pusiste un emoji de thumbs up. Comentame un poco qué te pareció el anuncio. Sí, entendiendo esto. ¿Se me escucha ahí? ¿Hola? ¿Sí? Sí, voy a ponerme en mute, así no hay eco. Ok. Entendiendo el storytelling como justamente una historia que contar,
Sí, es muy emocionante poder tener ese desarrollo, ya sea para publicidad o lo que fuera, digamos, ya sea para un discurso o básicamente yo soy abogado y estoy tratando de implementar esto para tratar de convencer aún más a la gente, digamos, en estos aspectos, ¿no? Pero muy, muy, muy lindo la publicidad. Genial, muchas gracias Daniel. Y buenísimo que te sumás también desde un background que no es de marketing, porque el storytelling es súper útil para todas las profesiones y creo que tiene que ver mucho con la cuestión de cómo influenciar. Y sobre todo cómo influenciar de un punto de vista emocional. Si uno ve este anuncio, el anuncio no está todo el tiempo diciéndote Google Translate, Google Translate, Google Translate, ¿no? Creo que si dijera Google Translate todo el tiempo, uno diría, oh, me están tratando de vender Google Translate, ¿no? Pero lo que te muestra es más bien cómo el producto le cambió la vida a alguien, ¿no? De un punto de vista concreto, pero sobre todo, vamos a ver un montón de las técnicas que se aplicaron en este anuncio, porque fue un anuncio en el que trabajé de cerca, así que lo conozco bien, pero hablando de la técnica que hablamos recién, no sé si pueden ver realmente cómo el arco narrativo funciona acá. No es mostrarte el producto a través de sus diferentes features o sus diferentes, digamos, potenciales. Lo que te cuenta es la historia de un usuario de Google Translate y arranca de un punto de vista súper bajo en el cual Alberto no se podía comunicar, no se podía integrar con nadie dentro de ese pueblo en el norte de Irlanda, que claramente eran todos irlandeses y él era el único que no era de Irlanda, por lo cual estaba recontra excluido. Y si se fijan, el clímax de la historia es cuando él realmente se logra integrar a partir de usar Google Translate. Y Google Translate le permitió comunicarse y unirse a esa comunidad y, bueno, tener un éxito gigante como futbolista, ¿no? Pero... Yo tengo sí, una duda. Olivia. Olivia, hola, ¿cómo andan? Porque yo laburo en marketing, trabajo en una agencia de comunicación y actualmente tengo al cliente y trabajo para Nespresso y para Frigor helado. Y mi duda es como, muchas veces viste que dicen que para no perder como visualizaciones en un anuncio, vos tenés que llevar al frente a la marca dentro de los primeros 5 segundos, como por si eventualmente perdés como la llegada de algún usuario o que termine, digamos, como de ver tu anuncio dentro de los 5 segundos. Entonces es como que acá, ¿de qué forma? O sea, entiendo que Google obviamente se puede dar estas licencias y como que pueda como no, o sea, no necesita brandear un anuncio entero ni llevar al frente su marca porque nada, eventualmente después va a tener buenas conversiones y a través del storytelling, bueno, nada, lo que ya sabemos, pero digamos, ¿cómo se explica eso, por ejemplo, en un emprendimiento o en una marca más chica que no tenga tanto renombre ni tanto como conocimiento como lo tiene Google? Como eso, de como no aprovechar esos 5 segundos de captar la atención de un usuario como para que nada, entienda que es de tal producto, de tal empresa o lo que fuera. Buenísima la pregunta que haces, Olivia, porque era algo que justo tenía preparada para el siguiente ejemplo, así que está buenísima, porque sí, claramente, a ver, este anuncio no es un anuncio que está intentando generar lo que se llama marketing awareness. Está en todo el mundo más o menos conocido con el concepto de awareness. Me imagino, Olivia, sí, si trabajas en una agencia de comunicación. Pero bueno, para tal vez los que no vienen de un background de marketing, en general hay distintos tipos de anuncios en marketing. Y hay lo que se llama anuncios de awareness, que lo que uno trata de hacer con un anuncio de awareness es que la gente conozca la marca. O sea, que no saben nada de la marca, lo que haces es trabajar en que se conozca la marca. Para marcas grandes, como en este caso Google Translate, awareness no es un desafío de marketing tan grande, ¿no? Porque todo el mundo en general conoce Claro. Google Translate. Acá el objetivo de marketing era más bien consideración. Es que Claro. Google Translate en general es percibido como un producto súpermente funcional y la gente no tiene una conexión emocional muy fuerte con Google Translate. Lo que hace este anuncio es que genera esa conexión emocional con el producto. Pero está buenísima la pregunta que me haces porque te entiendo 100% que con una marca chica tu desafío va a ser más bien awareness. Y el próximo Claro. ejemplo que tengo
es justamente un ejemplo de awareness. Y ese es un ejemplo súper corto, no lleva ni siquiera 5 segundos, es un ejemplo de 1 segundo, y es uno de mis anuncios favoritos que vi una vez en México, que dice, vidrios los escribimos mal, pero los colocamos bien. Era una marca, o sea, ni siquiera una marca, te estoy diciendo, era un negocio súper chiquito en México, pero me encantó porque acá están usando también el arco narrativo, e incluso en 1 segundo, ¿no? Te están diciendo, mira, vidrios te llaman la atención, bien de awareness, lo escribimos mal, o sea, justamente reconocen el error, es como ese momento en el cual hay un pico negativo en la historia, porque algo que vamos a hablar mucho es esta cuestión de que la negatividad es importante en la historia, porque es la manera en la que nos conectamos emocionalmente, pero después de ahí lo lleva a un positivo, pero los colocamos bien y claramente ahí entendés que fue un chiste. Por lo cual no es solo un recurso que pueden usar marcas grandes, pero como digo, el storytelling obviamente que va a tener diferentes enfoques, digamos, respondiendo a tu objetivo de marketing. Si estás trabajando en awareness, el video que vimos de Google Translate no te va a servir. Es un video que está más bien enfocado en lo que es consideración. Pero bueno, muchísimas gracias, Olivia, por tu pregunta. Me encantaría capaz saber un poco más cómo trabajas hoy en día con storytelling. Me contabas que trabajabas en una agencia, si querés contarme un poco más digamos, Dale. cómo trabajas con el storytelling actualmente. No, sí, a mí me interesó como puntualmente el curso, digamos, en esta charla, por eso, como que lo trabajo por ahí muy desde lo automatizado al storytelling, pero no aplicándolo como con una teoría o con una práctica como muy clara, simplemente es como, nada, obviamente para contar o para vender un producto siempre, obviamente se utilizan, no sé si, o sea, nunca lo vi como una historia, sino como, sí, como, no sé, como digamos, a través de distintos como contenidos, como, nada, cuento o llevo al frente, digamos, esas marcas, pero nunca desde la visión del storytelling. Entonces, como nada, eso, como entender, he hecho spots publicitarios también con estos clientes con los que trabajé, y ahí sí hubo como más como una bajada, como con un guión, pero no sé si lo analicé siempre como desde la parte historia, como de contar una historia, sino como, bueno, cómo lleva el producto a través de estas escenas que forman esto, y no sé si como que lo vi desde la parte como historia, y me parece como que sí, o sea, es crucial aplicar como un storytelling para todos, o sea, incluso hoy, no sé, todos los influencers son storytellers, entonces es como que entiendo que a través del storytelling como que es una forma mucho mejor de vender un producto o un servicio, lo que fuera, y nada, quería ver cómo lo puedo aplicar en mis trabajos diarios. Pero bueno, también después otra duda que me surgía es como, entiendo que en un anuncio, en un spot, en un video, es como, es un poco más simple, justo igual acá mostraste el ejemplo de vídeos, pero como, ¿por qué le llamás a eso como un storytelling cuando es como, es el anuncio del nombre y o sea, digamos, yo lo diría como es el nombre de la empresa que coloca vidrios y su claim o sea, y su claim, como que, ¿por qué eso es un storytelling? O sea, para mí es como una forma atractiva o sea, yo imagino, como que esa es mi cabeza, ¿no? Como que pienso como es una forma atractiva de vender su nombre, pero bueno, no sé, como cómo llegas al storytelling en historias, como digo, en contenidos que son más acotados, como más estáticos, en los cuales no tenés como el presupuesto o el desarrollo para hacer un anuncio así tan largo como el de Google. Perfecto. Sí, y me parece que es un re buen punto. ¿Cómo definimos storytelling? Y es todo storytelling. O sea, por ejemplo, si tenemos el logo que diga vidriería tal, ¿eso es storytelling? Claramente no. La manera en la que yo describo storytelling es usar una comunicación emocional que haga uso de recursos emocionales para llamar la atención de un producto o un servicio. O sea, en el marco de lo que es publicidad, marketing, negocios, es usar recursos emocionales para llamar la atención o para cautivar la atención en la marca o el producto. Claramente,
no todo es storytelling, y te diría que la mayor parte de lo que es anuncios de marca no son storytelling, porque Claro. se enfocan en los beneficios racionales del producto. Y el Sí. ejemplo que... Pues- Sí, No, lo que vos decías como de que una marca de helados que vende una familia feliz consumiendo el helado, que por ejemplo es lo que yo hago, como entender, bueno, ¿por qué eso no es storytelling? O sea, ¿y cómo sería un buen storytelling como posicionamiento del producto? sí. En el caso, por ejemplo, de si vos trabajás con marcas de consumo masivo, que en general las marcas de consumo masivo, la mayor parte tienen una aversión a tratar de historias que tengan altibajos. Es como que siempre se enfocan en todo lo que es positivo, pero no muestran tal vez cómo llegás a ese lugar positivo. O sea, y creo que cuando digo que no son historias es porque no son historias completas. Es como si uno leyera, por ejemplo, no sé, contame tal vez una serie que te guste, no sé, ponele The Crown, ¿no? Yo qué sé, cualquier serie que esté ahora que a alguien le guste mucho, o sea, una película, vamos con alguna película tal vez, no sé, contame una película o alguna historia que te guste recientemente, así te hago como el análogo de lo que sería la publicidad de helados, o sea, alguna historia, alguna... Mi película preferida, Bastardos sin Gloria. No la vi a Bastardos sin Gloria, así que no sabría decirte, pero tal vez veamos una que la sepamos todos. Sí, El Encargado, o Harry Encargado. Potter. Sí, El Encargado, que está buenísima, y de hecho vamos a hablar del Encargado en esta serie. Sería como si básicamente El Encargado fuera Eliseo ganándole a todo el mundo dentro del el edificio. Sería el anuncio de la familia contenta digamos, comiendo su helado y corriendo por los campos. Es como decirte, bueno, toda la serie del Encargado es simplemente Eliseo siendo feliz porque hoy en día conquistó todo el edificio. Pero eso no es por lo que uno se engancha con el encargado. Lo que enganchás con el encargado es porque desde el capítulo primero sabes que Eliseo tiene todas para perder. Y como tiene todas para perder, te enganchás emocionalmente, pero decís, quiero que este tipo gane, quiero que este tipo se quede con el edificio. Y por eso creo que el contraste es muy importante. Sí. Y quizás no se lo podría ver como aplicar técnicas de storytelling a todo. O sea, yo siento que, por ejemplo, en mi trabajo, nosotros hacemos test genéticos y cuando te entregamos los resultados, vos tenés dos formas de contar ese resultado, desde el punto de vista científico duro de un dato o con un storytelling. Entonces yo te voy llevando hacia lo que yo quiero que llegues, ¿no? Voy quizás de lo más simple a lo más complejo para después decirte una solución de cómo, digamos, una resolución para tu problema. Entonces creo que esto va para Olivia, quizás que sirve. Verlo así, como aplicar técnicas de storytelling y no que todo tiene que ser storytelling. Claro. Yo lo pienso así, no sé si está bien, Gastón, ¿qué opinas al respecto? Sí, 100%. Y de hecho el ejemplo que estás contando me resulta muy semejante a algo que yo siempre le aconsejo a gente en mi equipo, que me imagino que le debe pasar a todo el mundo en su trabajo, que dicen, mira, estoy tratando de presentar algo frente, por ejemplo, al equipo ejecutivo, o si trabajás con cuentas, me imagino, le estoy presentando algo al cliente y siendo que no me dan ni bola o no se interesan en lo que le estoy presentando. Y yo, la primera recomendación que tengo para cualquier persona que esté presentando algo, incluso internamente, y por eso digo, las técnicas de storytelling ayudan en todo lo que son diferentes tipos de comunicaciones. Primer recomendación que tengo para todo el mundo es arrancar con el problema. No vayas con mi solución hoy en día es que uses Eritas como producto. Arrancá con cuál es el problema. Vos si arrancás con el problema, al toque vas a tener la atención de tu audiencia. Y desde ahí podés empezar a trabajar, bueno, ¿cuál puede ser la solución a ese problema? Pero, por ejemplo, si estás presentándole a, no sé, Nescafé o a Nespresso una nueva propuesta de comunicación, arrancá con cuál es el problema que tienen. Decirles, mira, estuvimos entrevistando 20 personas, de las 20 personas, 15 piensan que tu producto es X. Tenemos que hacer una campaña de comunicación para resolver ese problema. Entonces, cuando digo que una historia
o un anuncio que simplemente muestra familias felices comiendo helado y no tienen ningún tipo de contraste, no son storytelling, es porque no logran realmente conectar de un punto de vista emocional. Uno se engancha con lo positivo, pero antes tiene que haber algo negativo. Para que uno celebre que Eliseo se quedó con el edificio, tiene que ver antes todo el quilombo, todo el lío que llevó a ese punto final de felicidad para el personaje principal. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. ¿Algún otro tiene alguna otra pregunta, algo que quieras saber del curso? Si no, les quería mostrar una partecita más. Y después, tal vez les dejo un tiempito para preguntas y cerramos, que creo que ya estamos casi hacia el final. ¿Pero alguien más tiene alguna pregunta? Muchísimas gracias, Verónica, por compartir tu historia. Sin duda. Sí, y sobre todo es esta cuestión, ¿no? De cuál es el beneficio de un producto como Google Translate en un usuario en particular, que es algo que también vamos a hablar mucho. Las técnicas de storytelling y ficción nunca son abstractas. O sea, uno nunca habla de el beneficio de Google Translate es que llega a conectar a personas o llega a integrar a personas. Es la historia de Alberto. Y eso es otra técnica que vamos a hablar un montón, la cuestión de cuán importante es que sea alguien concreto. Porque no nos conectamos emocionalmente con productos, nos conectamos emocionalmente con otras personas. 100%. Genial. Les voy a mostrar un par más de diapositivas del curso, solo para que sepan un poco de qué se va a tratar. Pero bueno, hablamos un poco de qué es el storytelling. Obviamente que en la clase que vamos a tener el miércoles que viene vamos a hablar en mucho más detalle y les voy a dar algunas definiciones de storytelling. Pero para mostrarles un poco de cómo es otra sección, en la segunda sección vamos a hablar mucho de cómo el storytelling puede mejorar una marca. Y va hacia la pregunta de Olivia también, o sea, ¿qué es el efecto que el storytelling tiene en una marca? Y vamos a hablar mucho de lo que es también el funnel o el embudo de marketing, porque el storytelling permite comunicarte de manera más efectiva y memorable, sobre todo al utilizar historias, pero contribuye al crecimiento de la marca y al aumento de las ventas a partir de todas las diferentes etapas de lo que es el embudo de marketing. No sé si alguna vez escucharon sobre lo que es el embudo de marketing o el funnel de marketing, pero básicamente el funnel de marketing es que para uno llegar a convertir a un determinado potencial cliente, antes ese cliente tiene que conocerte, que se llama awareness, tiene que considerarte de una manera positiva, y una vez que te considera de una manera positiva, va a empezar a usar tu producto, y luego, si sale todo bien, se va a quedar con vos, que es lo que se llama retención o lealtad. Y lo que vamos a hacer en el curso es vamos a pensar para cada parte del funnel de marketing, cómo el storytelling te puede llegar a servir. Por ejemplo, el storytelling te permite capturar la atención en awareness. Y yendo, de hecho, a la pregunta que tenías, Olivia, hace un ratito de cómo puedes hacerlo tal vez con marcas que no son tan conocidas, Duolingo tuvo la semana pasada un anuncio buenísimo de solo 6 segundos. Fue un anuncio que hicieron en el Super Bowl. No sé si saben lo que es el Super Bowl, pero es como básicamente la Copa América en Argentina o en América Latina, o como el Mundial de Fútbol para todos los países que nos importa un montón el fútbol. En Estados Unidos el fútbol no es que no sea importante, pero no es el principal deporte. Lo que les importa un montón es el fútbol americano. Y el Super Bowl es el momento deportivo más importante de todo Estados Unidos. Y a su vez es el momento más importante para lo que es la publicidad. O sea, tener un anuncio en el Super Bowl es carísimo. Duolingo no es una marca tan grande, o sea, siguen siendo bastante una startup, no tienen tanta plata, entonces lograron nada más comprar 6 segundos de anuncios. Y en esos 6 segundos hicieron este anuncio, que me parece un ejemplo increíble de cómo hacer storytelling para generar awareness. Lo vamos a ver, son solo 6 segundos. Bueno, como verán, es solo 6 segundos y se enfocaron mucho en esta idea de no bots, obviamente jugando con la idea de bots como
la cola de Duolingo, pero también la idea de que uno le pone muchos peros a hacer Duolingo, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo de Duolingo porque, de vuelta, trata este arco narrativo de una manera súper corta, pero está bien visible, ¿no? O sea, volviendo a esta idea de que necesitas contrastes. Vos ves a Duo enojado, lo ves triste, ves que se está inflamando, y de repente, obviamente, con ese sonido que es tan característico de Duolingo, termina siendo esta idea de, bueno, tenés que hacer tu lección para que Duo no se enoje. Me parece un ejemplo súper corto, bien divertido, y obviamente que generó un montón de atención. De hecho, fue el anuncio más mencionado en redes durante el Super Bowl, que fue hace un par de semanas en Estados Unidos. Pero bueno, es un ejemplo de lo que es más awareness. Vamos a ver también ejemplos con la misma marca, con Duolingo, en lo que es consideración. Vimos el ejemplo de Google Translate, pero en general, todo lo que es consideración y storytelling, lo que uno trata de hacer es crear conexiones emocionales fuertes, que es súper importante, sobre todo para productos más bien funcionales o productos que no tengan tal vez el mismo grado de llegada emocional. Me imagino si trabajas con productos científicos, por ejemplo, como hablamos hace un tiempo, al comienzo de la charla, suelen ser productos más racionales, por lo cual es importante también crear esta conexión emocional fuerte. Y bueno, hay un ejemplo súper bueno de Duolingo, cómo lo hace, mostrando, por ejemplo, una persona que tuvo cáncer y mientras que tenía cáncer, aprendió francés porque necesitaba soñar y necesitaba salir del hospital en el que estaba en ese momento, y Duolingo le permitió aprender francés, soñar con un mundo mejor y después viajar a París usando el idioma que había aprendido. Y bueno, después vamos a ver también ejemplos de lo que es conversión y retención. Pero bueno, les quería dar como una especie de vistazo de lo que es una clase. Al final de cada clase, a su vez también, hay ejercicios prácticos que los vamos a hacer todos juntos. Y hacia el final del curso van a tener una historia de marca usando técnicas de ficción. Van a tener también una personalidad de marca bien definida y también algunos elementos o algunos materiales de comunicación. Pueden elegir que sea desde post en redes sociales, una gacetilla de prensa, lo que a ustedes les interese, pero vamos a trabajar en un material de comunicación específico usando técnicas de storytelling. Va a haber también opcional, pero les recomiendo que lo hagan. Entre clase y clase vamos a hacer algunas lecturas, y las lecturas, como les digo, van a ser todas vinculadas a libros de ficción o gente que escribió, sea películas en Hollywood o películas o series de ficción, y la idea es aplicar los consejos que ellos les están dando no a gente que trabaja en marketing, sino que le están dando a gente que trabaja en la industria del cine o en la industria de la televisión, usar esos consejos para historias de marketing. Por ejemplo, en la primera clase vamos a leer uno de los libros más importantes en lo que es storytelling. Es un libro de Robert McKee. Robert McKee escribió este libro que se llama El Guión, y es el principal guionista que básicamente le enseñó a casi todo Hollywood cómo escribir un guión de una película. Y este libro se enfoca en, como les digo, técnicas para guionistas de principalmente películas, pero vamos a leer un capítulo y vamos a pensar cómo podemos aplicar esas técnicas para construir una marca. Y también vamos a leer escritores increíbles como Gregory Perlman o Julio Cortázar, y entender cómo esas historias que están construyendo, que son súper interesantes, cómo podemos aplicar esas técnicas para construir anuncios o construir materiales de comunicación que sean más interesantes. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta o algo que quieran saber. Vamos a arrancar el miércoles que viene y van a ser en total 4 clases, de 2 horas cada una, y vamos a tener también un office hours que va a ser más para discusiones tal vez informales y prácticas de cada uno. Y a su vez también entre clases, como les digo, vamos a hacer ejercicios que se van a aplicar a sus marcas en particular, pero si tienen preguntas para construir
material de comunicación o anuncios de las marcas en las que trabajan, vamos a trabajar de un punto de vista más uno a uno para discutir desafíos tal vez individuales. Buenísimo, muchas gracias, Gastón. Muchas gracias a vos, Olivia, por todas las preguntas. Gracias. Y también, gracias a todos. Y bueno, nos veremos tal vez en el curso. Si se quieren sumar, el vínculo creo que lo compartió Agustina al comienzo. Ahí lo compartí de nuevo. Genial. Y se pueden inscribir ahí en ese link. Y arrancamos, como les digo, el miércoles de la semana que viene. Pero muchísimas gracias a todos por sumarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes y espero verlos la semana que viene. Hasta luego. Genial. Adiós, gracias. Gracias, Olivia. Chao, Gastón. Hasta Chao. luego. Nos vemos.